Desastrosa. Así se puede calificar la reciente ofensiva ucraniana en la región de Kursk, un intento, que lejos de marcar un hito en el conflicto, se convirtió en una catástrofe militar de proporciones significativas, además de un desperdicio inútil de vidas en función de alcanzar unos fatuos objetivos políticos. Para entender la magnitud de esta debacle, es fundamental sumergirse en el contexto histórico que rodea a Kursk, una región que ha sido testigo de relevantes hechos en la historia militar de Europa, y que hoy continúa acrecentando las líneas de los futuros libros de historia militar. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. El conflicto en Ucrania, que comenzó en 2014, con el golpe de Estado propiciado por Washington durante los sucesos del Maidán, ha escalado en intensidad y complejidad, convirtiéndose en una guerra prolongada que ha atraído la atención del mundo entero. La ofensiva de agosto de 2024 en Kursk no fue un evento aislado, sino el resultado de años de tensión geopolítica y militar. Kiev y sus mandaderos de la OTAN pretendieron obtener con la ocupación de este territorio ruso un instrumento de negociación política que les permitiera recuperar los territorios perdidos desde 2014, pero tales objetivos resultaron ser solo una vana ilusión. Y resultó en una mera ilusión, ya que desde esa fecha, los descalabros militares ucranianos han sido recurrentes, debiendo retirarse del 60% de los territorios que lograron ocupar en las primeras acciones. Pero ello empeoró el 5 de enero, luego de una ofensiva kamikaze, que terminó nuevamente en un desastre. Luego de una precipitada carga al estilo Banzai, emulando a las inútiles cargas japonesas de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas ucranianas terminaron rodeadas por las fuerzas rusas, dejando un triste espectáculo de cuerpos sin vida y desolación, en un vano intento por recuperar la iniciativa táctica. Desde el inicio de la guerra, las fuerzas ucranianas han intentado recuperar el territorio perdido y han llevado a cabo varias ofensivas en un intento por debilitar las fuerzas rusas en la región. Sin embargo, el intento de ocupar Kursk en este último ataque se encontró con una resistencia mucho más fuerte, organizada e inesperada. La región de Kursk, históricamente, ha sido un bastión estratégico para Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el escenario de la batalla de Kursk, una de las confrontaciones más grandes y decisivas de la contienda, que resultó en una victoria soviética, que marcó un punto de inflexión en la guerra contra la Alemania del Tercer Reich. Esta historia de fortaleza y resistencia se repitió en el presente, ya que las fuerzas rusas estaban preparadas para defender su territorio con una determinación similar. En el marco de la ofensiva del 5 de enero, las Fuerzas Armadas ucranianas implementaron una serie de estrategias tácticas que buscaban aprovechar la sorpresa y la movilidad. Sin embargo, el análisis de estas tácticas revela una serie de deficiencias fatales. En declaraciones del coronel de reserva, Gennady Alekhine, destacó que los objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kursk son políticos. Quieren ampliar la cabeza de puente de Sudzhan, llegar a la autopista Rilsk-Kursk y acercarse a la central nuclear de Kursk. Este enfoque, que parecía más un intento de hacer una declaración política que una estrategia militar sólida, subestimó la preparación y la capacidad de respuesta de las fuerzas rusas, las cuales, presumiblemente, anticiparon la acción, gracias a la inteligencia militar. La ofensiva se llevó a cabo en 3 oleadas, y a pesar de algunos éxitos iniciales, como el control temporal de áreas alrededor de Berdyn y Novosotnitsky, la situación rápidamente se tornó desfavorable para las tropas ucranianas. Según informes, las tropas rusas liquidaron una columna de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que refleja una respuesta contundente, que tomó por sorpresa a los atacantes. Este fracaso en la ofensiva se debió, en gran parte, a varios errores críticos. Uno de los errores más evidentes fue la falta de inteligencia precisa sobre la disposición de las fuerzas rusas. A pesar de que los ucranianos contaban con recursos significativos y una capacidad de guerra electrónica relativamente avanzada, no lograron anticipar la magnitud de la preparación rusa. El canal de Telegram, diario de un paracaidista, informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania
contraatacaron con fuerzas de 2 o 3 grupos tácticos de compañía, lo que indica una falta de coordinación y un uso ineficaz de las fuerzas disponibles. La subestimación de la respuesta rusa llevó a que tras el tercer ataque, las tropas ucranianas se encontraran rodeadas y en una situación desesperada. El resultado fue devastador. De todo el equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, solo 2 vehículos lograron escapar, lo que subraya el alto costo humano y material de esta ofensiva fallida. Las pérdidas, tanto en términos de personal como de recursos, fueron significativas y han tenido repercusiones a largo plazo en la moral y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se debe tomar en cuenta que los medios militares dispuestos por el mando militar ucraniano para la operación de Kursk en agosto pasado fueron las mejores reservas que poseían dentro de su dispositivo, dotado de las mejores tropas entrenadas por Occidente y con abundante material bélico de la OTAN. A medida que la situación en Kursk se desarrollaba, la reacción internacional se tornó un factor crucial en la narrativa del conflicto. Mientras que los líderes occidentales y los analistas militares seguían de cerca los acontecimientos, la respuesta fue variada. Algunos países expresaron preocupación por la escalada de la violencia y el impacto humanitario del conflicto, mientras que otros reafirmaron su apoyo a Ucrania en su lucha por recuperar el control de su territorio. La comunidad internacional está dividida en su percepción de este conflicto. Algunos analistas creen que la ofensiva en Kursk fue un intento desesperado de Ucrania por cambiar las dinámicas de la guerra, un esfuerzo que podría ser interpretado como un signo de debilidad en el mando ucraniano. Mientras que otros, siguiendo la retórica occidental, ven en ello un reflejo de la resistencia y determinación del país para enfrentar la agresión rusa. Sin embargo, es evidente que esta ofensiva fallida ha generado un debate intenso sobre el futuro de la guerra y las estrategias que Ucrania debería adoptar en el futuro, ya que ella refleja la incapacidad militar ucraniana para imponerse en este conflicto, a pesar del enorme apoyo material occidental. A medida que se desentrañan las complejidades de la situación en Kursk, es importante recordar que este conflicto no es solo una cuestión de batallas y territorios, sino que está profundamente arraigado en la historia, la identidad y la geopolítica de la región. La derrota en Kursk representa no solo un golpe militar para Ucrania, sino también una derrota moral para Occidente. Ya que con todo el apoyo militar, financiero, logístico y de inteligencia que ha proporcionado la OTAN para construir el ejército numérica y cualitativamente más poderoso del este de Europa, su catastrófico fracaso es ya inocultable. Por lo que las esperanzas occidentales y las de sus lacayos en Kiev de utilizar la ocupación de Kursk como una carta de negociación con Rusia para lograr recuperar los territorios liberados por Moscú en esta operación militar especial, terminan desvaneciéndose en el humo de la derrota ucraniana. En conclusión, esta ofensiva ucraniana en Kursk se ha saldado con un resultado desastroso. A pesar de los esfuerzos y la planificación, la falta de preparación, la subestimación del enemigo y los errores estratégicos han llevado a Ucrania a otra derrota significativa. Este evento no solo marca un capítulo más en la prolongada guerra entre Ucrania y Rusia, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la lucha de Ucrania por recuperar los territorios liberados por Rusia y la dirección que tomará la comunidad internacional en este conflicto complejo y multifacético. Las lecciones aprendidas de Kursk serán, sin duda, objeto de análisis y reflexión en los próximos meses, a medida que en Kiev y en las capitales occidentales continúan lidiando con las secuelas de esta fallida ofensiva. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.